Hola, ¿cómo están? Dios le bendiga. Gracias por continuar en nuestro DIS, Jesús Rey de las Naciones, y yo espero que esta palabra sea de mucha bendición para tu vida. Quiero que ahí donde estás me acompañes en esta oración. Vamos a llamar la presencia de Dios. Espíritu Santo, Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque sabemos de que tú tienes propósito, Señor, con la vida de cada uno de nosotros, Dios. Gracias, Dios mío, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Dios mío, por tu favor y por tu misericordia, Dios. Te bendecimos y te damos a ti toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Saben? Hoy quiero hablarles de un tema, y este tema le he titulado Una palabra que transforma, ¿sí? Una palabra que transforma. Y muchas veces tal vez hemos escuchado una palabra que transforma y entonces la recibimos y contentos todos, ¿cierto? Pero resulta que a veces se nos olvida que esa palabra que va a llegar a nuestras vidas debemos de cuidarla, ¿ya? Y más en este tiempo donde se han presentado dificultades, donde se han presentado muchas adversidades, es necesario que tú y yo entendamos y comprendamos de que Dios aún sigue cuidando a su iglesia, que Dios aún sigue cuidando a sus hijos, que Dios aún sigue dando palabra de vida y palabra de bendición para todo aquel que la pide. Amén. Y Dios, en su infinita misericordia, nos ha dado su palabra para que ésta sea de edificación y fortaleza, para que ésta sea de ánimo, para que ésta sea de poder en la vida de cada uno de nosotros. Pero el enemigo, como siempre, él trata de robarse esa semilla que Dios te ha dado, esa semilla que Dios ha declarado a tu vida. Y es necesario que nosotros comprendamos cada palabra que Dios nos ha declarado a la vida de nosotros. Es necesario y es importante recibir esa palabra con entendimiento para que asimismo nosotros podamos llevarla a cabo, vivir una vida con propósito. Y como por eso fue que titulé Una palabra que transforma. Y yo quiero que usted me acompañe al libro de Primera de Samuel 1:17, perdón. Y vamos a ver una historia que tal vez ya hemos escuchado muchas veces y vamos a leerla. Dice la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y con el Espíritu Santo de Dios la leemos. Dice, Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a su mujer, y Jehová se acordó de ella. Déjame decirte que lo primero que hay que hacer para nosotros tener una palabra que transforma es clamar por la palabra, ¿sí? Tenemos que hacer lo que hizo Ana, clamar por la palabra, clamar por eso que nuestro corazón anhela ver, eso que el Señor nos ha venido mostrando. Entonces tenemos que levantarnos y clamar por esa palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que va a hacer que lo que Él ha declarado se efectúe aquí en la tierra. Pero entonces empezamos a observar una serie de características, ¿sí?, que podemos encontrar en Ana. Y Ana, tan pronto recibió su palabra, la palabra de Dios, lo primero que hizo fue no estar más triste, ¿sí? Muchas veces nosotros recibimos la palabra de Dios en todos los declarados anteriores y salimos con gozo, pero en el transcurso del tiempo empezamos a sentir tristeza. Empezamos a sentir ese desánimo, empezamos a sentir que tal vez yo fui el que me inventó eso, que tal vez fue la emoción. Y entonces esa palabra que llegó a tu vida con poder, esa palabra que llegó a tu vida para transformar, ya esa palabra no va a cumplir ese propósito. Entonces dice la palabra de Dios de que Ana
se determinó a no estar más triste. Hoy yo te invito para que te determines que cuando el Señor te declare la palabra, cuando el Señor te dé esa palabra que estás esperando en ese tiempo, determínate en tu vida a no estar más triste. Ahora, otra de las cosas que hizo Ana fue que, dice la palabra de Dios, dice que de mañana, ¿cierto? Levantándose de mañana, dice que adoraron delante de Jehová. Esta mujer con su esposo fueron a buscar temprano la presencia de Dios. Wow, cuando tú recibes esta palabra que el Señor ya la tiene lista para ti, y tú determinas en tu corazón en no tener más tristeza, ¿cierto? Determinas en tu corazón a buscar de Dios, entonces empiezas a tener una palabra que va a transformar. Fueron y adoraron a Dios temprano. Se fueron temprano, fueron al templo y adoraron a Dios. Y lo otro que hicieron fue que pusieron manos a la obra, ¿cierto? Después de que fueron, adoraron, recibieron la palabra, ¿cierto? Entonces Ana le dijo a su esposo, amor mío, aquí estoy. Vamos, juntémonos como pareja que somos y hagamos que esa palabra que Dios me declaró a mí tenga un cumplimiento. Amén. Entonces miren que Ana no solamente se quedó contenta porque Dios le dio la palabra, sino que puso manos a la obra. Ana llegó, fue, adoró, se determinó a estar feliz, se determinó a creer y entonces Ana hizo, bueno, manos a la obra. Yo no sé qué a ti el Señor te haya dicho antes, pero sea lo que sea que el Señor te haya dicho antes, hoy yo te digo en el nombre de Jesús que pongas manos a la obra, que te empieces a dar esos pasos de fe, que empieces a caminar conforme a la palabra que Dios te ha declarado. Amén. Hoy yo te digo que Dios está esperando que tú pongas manos a la obra. Amén. Ahora, es importante también entender de que cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, tenemos que tener entendimiento del para qué, ¿cierto? Porque uno escucha por ahí, Dios me dijo que yo iba a ser empresario y Dios me dijo que yo iba a ser un predicador. Dios me dijo muchas cosas, pero a veces nosotros no comprendemos qué es lo que hay que hacer. Sí, me dijo que iba a ser predicador, pues voy a predicar, pero no necesariamente estoy hablando de eso. Estoy hablando de que tú debes de saber qué es lo que tienes que hacer para cuidar esa palabra que Dios te ha dado. Y sabes, el segundo punto es pedir dirección con la palabra que el Señor te ha dado. Dice la Biblia en Jueces, capítulo 13, versículo 8, y dice que ese es el nacimiento de Sansón. Dice la Biblia así: entonces oró Manoa a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Déjame hacerte un preámbulo. Dios se le apareció, ¿cierto? El Espíritu de Dios se le apareció a la mujer de Manoa, a la mujer de Manoa, y esta mujer era estéril. Esta mujer no podía concebir. De hecho, yo me puse a revisar en los jueces cómo fue el llamamiento y fue el único que tuvo un inconveniente antes de nacer. ¿Ya? Los otros ya habían nacido, ¿cierto? Fue una palabra que transformó sus vidas, pero Sansón aún no había nacido y su madre era estéril. Entonces viene la presencia de Dios, le da una palabra a la mujer y ella va y se lo cuenta a su marido. Entonces el marido viene y ora al Señor. Y él le dice, Señor, dime que ven otra vez, aparécete y enséñanos qué hay que hacer. Entonces en el versículo 12 dice la palabra de Dios. Entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos de hacer con él?
Y el ángel de Jehová respondió a Manoa, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le mandé. Amén. Entonces, nosotros como hijos de Dios necesitamos pedir una dirección de la palabra que el Señor nos ha dado. Porque la palabra no viene solamente por venir. Ella viene con un propósito. Ella viene con un propósito para tu familia. Ella viene con un propósito para tu vida. Ella viene con un propósito para este mundo. Ella viene con un propósito para su iglesia. Y es importante que tú y yo, querido hermano, entendamos cuál es la directriz, cuál es la guía, cuál es la directriz que el Señor nos quiere dar. ¿Ya? Dice, necesitas pedir la orientación y entender y comprender qué es lo que vas a hacer con la palabra que Dios te dio. Y no es solo recibir la palabra, sino que esa palabra tenga ese propósito. Cuando hacemos esto, ¿cierto? De guardar, de entender cuál es el propósito de la palabra, entonces yo me puedo determinar a cuidar esa promesa de Dios. Yo me determino a ser más íntegro. Yo me determino a ser una persona que es consagrado para Dios. Yo me determino a ser una persona que va a vivir delante de la presencia de Dios. Yo me determino a cambiar el estilo de vida, porque empiezo a entender de que lo que yo estoy haciendo, que es lo contrario a lo que Dios me dijo que me guardara, que no hiciera. Entonces yo digo, no, esa palabra que Dios me dio a mí tiene más importancia para mi vida. Y empiezo yo a caminar conforme a la promesa y a la palabra que Dios me ha declarado. Amén. Hoy déjame decirte de que yo creo que Dios nos ha hablado a todos en nuestras casas, en nuestros hogares. Nos ha dicho que nuestra familia va a servirle a Él. Pero a veces nosotros no sabemos qué es lo que hay que hacer. Y yo quiero motivarte que tú, si ya tienes esa promesa de Dios, que le pidas a Dios cuál es la dirección. ¿Qué es lo que debes de hacer para que esta palabra se cumpla en tu vida? Porque a veces las palabras no se cumplen porque Dios no quiera o porque el mundo no. A veces nosotros mismos somos los que hacemos que las promesas de Dios se demoren. Porque no tenemos entendimiento para poder discernir. Amén. Ahora, cuando nosotros clamamos al Señor por la palabra, cuando nosotros le pedimos al Señor la dirección, la instrucción de qué hacer con la palabra, entonces yo puedo decir, lo que va a suceder es que voy a tener una palabra con propósito. Y mi vida va a empezar a vivirse con propósito. Y es por eso que yo los quiero invitar a que vayamos al libro de Romanos 4:17. Y en el libro de Romanos vamos a encontrar todo lo que yo les acabo de mencionar, ¿cierto? Vamos a encontrar la historia de Abraham. ¿Cómo fue ese proceso cuando él recibió la promesa de parte de Dios? ¿Cómo fue ese proceso en su vida? Romanos 4:17 dice la palabra de Dios. Dice, como está escrito, te he puesto por padres de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Dice la Biblia que él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Sí? Abraham se determinó a creer y dice que cuando sucedió eso, cuando Abraham tuvo esa palabra de propósito, dice la Biblia que vas a poder creer en esperanza contra esperanza para poder llegar a ser. Hacer esa frase del cumplimiento de la promesa. Creer en esperanza contra esperanza es creer en esperanza en lo que la palabra de Dios te ha dicho, en lo que la palabra de Dios te ha declarado. Eso es creer
en esperanza. Eso es creer en esperanza de que Dios te dijo que tu familia iba a ser para Cristo. Dios te dijo que Dios te va a sanar. Si Dios te dijo que Dios va a traer restauración familiar, eso es creer en esperanza. Si Dios te dijo que te iba a usar a las naciones, eso es creer en esperanza. Dios te dijo que va a levantar tu ministerio. Eso es creer en esperanza. Dios te dijo que te iba a dar una empresa, que vas a ser un gran empresario. Eso es creer en esperanza, ¿sí? Y creer, dice, contra esperanza es no creer a la condición en la cual estás viendo tú ahora. Es no creer a las circunstancias que estás viviendo. Es no creer y no poner los ojos en lo físico, en lo que posiblemente ante mi percepción sea real, sino que yo decido no creer en esa contraesperanza, porque la contraesperanza mata y daña la esperanza, daña y lastima esa promesa, esa fe y esa esperanza como tal, para que yo no pueda ver el cumplimiento de la promesa de Dios. Y dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser. Y ese llegar a ser tiene que ver con el cumplimiento de la palabra de Dios. El cumplimiento de la palabra de Dios dice que él fue llamado y escogido para ser padre de muchas gentes. Dice conforme a lo que se le había dicho, conforme a lo que se le dijo. Llegar a ser ese empresario que Dios te ha declarado. Llegar a ver esa familia restaurada, llegar a ser ese ministro de Dios, llegar a ser esa promesa de Dios cumplida aquí en la tierra. Amén. Wow, es tremendo cuando nosotros sabemos que hay que hacer, cuando nosotros pedimos por la palabra de Dios, entonces esa palabra hace que nosotros lleguemos a ser lo que Dios ha declarado de nosotros. Lo otro que dice, y continúa diciendo, dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, ¿sí? Que estaba ya como medio muerto. Una de las características que tuvo Abraham fue que no se debilitó en la fe. A veces con el pasar del tiempo, pareciera ser de que los hijos de Dios se vuelven como normales, ¿no? Nos volvemos como normales. Pero déjame decirte que cuando nosotros nos volvemos normales, significa de que puede estar pasando algo con nuestra fe, porque nuestra fe es sobrenatural. Nuestra fe cree lo imposible. Pero Abraham no se debilitó en la fe. Abraham siguió firme en la fe. ¿Y sabe qué pasó? Y aquí es donde viene y explica otra vez. Dice, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, dice la palabra. ¿Sí? Ya siendo una persona de casi 100 años. No se debilitó en la fe al ver cuáles eran sus capacidades. No se debilitó en la fe al ver cuáles eran sus habilidades. No se debilitó en la fe al verse él. No se debilitó en la fe. Hoy yo te invito a que no te debilites en la fe. No te debilites de pronto en los errores que tienes. Cree en lo que Dios te ha declarado. Cree en que Dios va a usarte. Va a usarte para lo que Él te ha prometido. Amén. Ahora, tampoco se debilitó en la fe al considerar la esterilidad de la matriz de Sara. ¿Cierto? A veces nuestra fe, nosotros nos sentimos fuertes, ¿cierto? Pero empezamos a ver las circunstancias y estas circunstancias hacen que nuestra fe se empiece a debilitar. No, nada que consigo empleo y Dios a mí me dijo que yo iba a ser un empresario, nada que puedo abrir una empresa, cualquier negocio que yo inicio cae. Mejor dicho, o sea, mi familia, Dios me dijo que mi familia va a ser para Cristo y yo lo recibí, pero ahora veo que mi hogar pareciera que va a haber un divorcio, que va a haber problemas, que mis hijos ya no me respetan, que en mi casa ya hay 2 extraños.
Déjame decirte que no te debes debilitar en la fe. No te puedes debilitar en la fe, porque cuando no te debilitas en la fe y entiendes qué es lo que Dios te ha dicho, entonces tienes una palabra de propósito. No me debilito en la fe mirando lo que mis ojos están viendo. Amén. Dice, y continúa diciendo la palabra de Dios. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Abraham no dudó. Abraham, cuando Dios le soltó la palabra, Abraham no dudó. Abraham la atesoró. Abraham dijo, esta palabra es para mí y la atesoro. ¿Sabe? La duda es la falta de determinación para uno creer algo, para uno hacer algo. Y Abraham no dudó. Abraham siempre tuvo la determinación para creer. Era firme en su fe. Abraham no se dejaba mover por lo que sus ojos veían. Abraham era una persona que era y es, que fue guiada por Dios. Amén. Ahora, ¿qué más hizo Abraham? Dice que sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Wow. Se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Siempre alababa al Señor. Cuando se venían los momentos difíciles, lo que hacía era adorar a Dios. Cuando se venían los momentos complicados, adoraba al Señor. Cuando empieces a ver que la contraesperanza de las circunstancias, los momentos difíciles empiecen a agobiarte, quieran venirte a oprimirte, no te olvides de alabar a Dios, porque dice la Biblia que ahí envía a Dios bendición, que ahí envía a Dios paz, que ahí está su presencia, la que te guarda, la que te consolida, la que te limpia. ¿Sí? Eso es lo que debemos de hacer para que nuestra fe no sea débil. Darle gloria a Dios. Y eso lo tenía muy claro Abraham. Dice que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios por todo. No se ponía a quejarse, a lamentarse, a renegar, sino que él decía gloria a Dios. Y adoraba el nombre del Señor. Y adoraba su presencia. Y dice, y continúa diciendo, que estaba plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Wow, Abraham estaba plenamente convencido de que Dios era todopoderoso para cumplir todo lo que a él se le había dicho. Asimismo tú y yo debemos de estar plenamente convencidos de que nuestro Dios es todopoderoso para ver ese cumplimiento de las cosas, para ver el cumplimiento de las promesas. Tenemos que estar convencidos de que nuestro Dios va a cumplir sus promesas en nosotros. Amén. Yo no sé si usted lo pueda creer, pero yo le quiero decir de que atesore, de que guarde y que pelee por la promesa y por la palabra que Dios le ha dado, porque el enemigo se la va a querer venir a arrebatar. Creo que en todos los declarados que hemos participado, todos hemos recibido una palabra de bendición. Unas ya se han cumplido, otras están en proceso y otras están pendientes por cumplirse, porque tal vez no ha llegado el tiempo destinado por Dios para el cumplimiento de la promesa. Pero yo te quiero decir que si la promesa aún no se ha cumplido en tu vida, no te desanimes, no estés más triste. Déjame decirte que cuando recibes una palabra de dirección, cuando recibes una palabra de guianza, de instrucción, de dirección, déjame decirte que cuando te esfuerzas por proteger esta palabra, entonces serás una palabra que tiene una palabra que transformará su vida. Serás una persona que cambiará y transformará tu familia. Serás una persona que cambiarás y que transformarás incluso tu ciudad, el mundo. Amén. No te desanimes. En este decláralo y sucederá
creo que vas a recibir esa palabra que estás esperando. Pero debes de determinarte. Esta palabra tiene que cambiar en ti algo, tiene que provocarte a ti algo, hacer algo que antes no hacías. Si mantenías en tristeza, vas a determinarte, esta palabra va a llegar a tu vida y va a ser de que no te sientas más triste. Amén. Esta palabra que va a llegar a tu vida va a ser una palabra de bendición, va a ser una palabra de ánimo, de aliento. Y yo quiero que tú ores conmigo, que tú ahí cierres tus ojos y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor para que Él sea el que te ayude a entender. Señor y Dios Padre de la gloria, te bendecimos. Te damos a ti, Señor, todo el honor, toda la exaltación, toda la alabanza, Dios. Padre, hemos predicado tu palabra, Señor, y creemos, Dios, de que tú has hablado a alguien, Señor. Creemos, Dios mío, Señor, de que tú traes paz y tranquilidad a tu iglesia, Dios. Que tú traes paz y tranquilidad a tus hijos, Dios. Y que tú vas a cumplir la palabra, Señor. Tu palabra dice en Proverbios 13:12, Dios, que la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido, Señor. Padre, no permitas que el enemigo utilice la espera, Señor, para robarse la bendición. Permite, Señor, que cada uno de nosotros estemos atentos, Dios, fervientes en fe, firmes, Dios mío, en la esperanza, para ver ese deseo cumplido, Señor, para ver el cumplimiento de la promesa, Señor. Oh Padre de la gloria, Señor, declaramos, Dios, que el cumplimiento de las promesas se empieza a acelerar y se empieza a establecer en las familias, en las vidas, se empieza a establecer en los ministerios, se empieza a establecer, Dios mío, Señor, en la parte de las finanzas, Dios mío, Señor, en los empresarios, en toda persona que tú levantas, Dios mío, Señor, porque a cada uno, Señor, nos usas para el propósito que es salvar las almas, Dios. Te damos a ti toda la gloria, te damos a ti toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, iglesia. Creemos en las promesas de Dios.